Vamos a nuestras Biblias, vamos al libro de Pedro, segunda de Pedro, si mal no recuerdo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Queremos enfocar lo mayor posible que tenemos en este mes hablando acerca de la familia. Y es importante, como lo hemos visto a lo largo de estos 2 años que hemos dado ese enfoque. El año pasado hablábamos acerca de las figuras, por decirlo así, el propósito del padre, la madre, los hijos en el hogar, todo esto que es la base y el propósito de la familia. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca de aquello que es importante. La semana pasada hablábamos acerca de los principios bíblicos en el hogar y por qué es importante que haya principios bíblicos en el hogar que rigen nuestro hogar. Hablábamos acerca de eso. En esta ocasión, hermanos, ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice el versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. Tenga eso presente porque va a tener mucha relevancia. Dice, huido de la concupiscencia. Y después el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Una de las cosas que vienen en esta lista como principales, no solamente es la fe, la virtud, pero dice dominio propio. En los tiempos en los que nos encontramos, y principalmente en los hogares, se viven vidas donde cada persona hace lo que desea. E incluso por el humanismo se ha fomentado una mentalidad donde aparentemente no es bueno negar la disposición o la disponibilidad de la familia para hacer cosas. Eso, tristemente, lleva muchas veces a un descontrol. No que se tenga que limitar todo, pero es en el hogar donde se aprende por primera vez, se inculca desde la niñez el dominio propio. Muchas veces padres teniendo actitudes que satisfacen su propia persona antes que las necesidades de los hijos, esposos haciendo cosas para sentirse bien consigo mismos sin considerar a sus parejas, hijos viviendo de manera que se creen con el derecho de exigir o hacer sin pensar en el bienestar de los padres o el mismo hogar. Ese problema está basado en el hecho de que el humanismo dice no le exijas o no limites. Son problemas en los que la sociedad hoy en día se hunde. Y aunque creen que los hace felices, la realidad es solamente que vemos que hay un desenfreno cada vez más grande que termina en vacío y destrucción. Es donde se entiende que Dios es sabio, que Dios ha sido sabio al formar a la familia y al poner en el hogar principios y establecer normas que ayudarán a la misma familia. Y es donde en el hogar se aprende el dominio propio. Pero es importante que tengamos un concepto correcto de dominio propio. En la vida cristiana regularmente nosotros pensamos en dominio propio como algo que limitamos. No hagas, resiste. Dominio propio, tienes el deseo, no lo hagas. Eso es dominio propio.
Pero tristemente, aunque no es equivocado del todo, tampoco es la esencia de lo que Dios dejó como dominio propio. No es solo control de nosotros mismos, de nuestras acciones, palabras o pensamientos, sino que hay algo todavía más profundo detrás del dominio propio. El error que podemos cometer al confundir el dominio propio personal con aquel que proviene de Dios es pensar que el dominio propio es fuerza de voluntad. Hoy en día muchos cristianos, cuando hablan de dominio propio a otros y queremos aconsejar o llevar a alguien que pueda crecer espiritualmente, decimos, es que tienes que tener esa fuerza de voluntad. Pero la misma Biblia nos hace ver que no éramos capaces. Que nos hace pensar que ahora en Cristo sigue siendo nuestra propia fuerza de voluntad como el dominio propio. No es eso. El dominio propio, hermanos, tiene que ver sobre la victoria en los deseos de nuestra carne, que vivimos en un mundo lleno de malos deseos, pero que no nos dejamos contaminar de ellos. Estamos en control de pensamientos, palabras y acciones. Pastores, que eso ya lo sabemos, pero eso es lo difícil. Es con lo que luchamos. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5 y vemos el fruto del Espíritu y vemos la templanza es dominio propio. En el griego, la palabra templanza, dominio propio, es la palabra enkrateia. Enkrateia. Esta palabra significa así: dominio propio, templanza, autocontrol, continencia, y propiamente esta palabra se refiere a un dominio interno. Pero lo interesante de esta palabra es que la palabra da la esencia de que es algo que emana de nosotros, pero que no es producido por nosotros. Una vez más, es algo que emana, sale de nosotros, pero que no es producido por nosotros. Eso es la palabra enkrateia o dominio propio o templanza. Hermanos, hablar de dominio propio nos va a llevar a profundizar y entender que el dominio propio habla de influencia. Influencia en nuestra propia persona. Es entender que como seres humanos somos influenciables por acciones, palabras o pensamientos, y que esas influencias tratan de llevarnos a acciones, pensamientos o palabras. Nosotros, hermanos, no vamos a actuar de manera en la que decimos, es que yo lo estoy haciendo por voluntad propia. El dominio propio no es sentirse cómodo únicamente con lo que hago. Porque aún podremos hacer cosas que nos hacen sentir cómodos, pero que no sean la voluntad de Dios. Si es influencia, debemos entender que por eso la Biblia nos dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien pone el deseo. ¿Sí me está siguiendo? Quiero que lo entienda porque vamos a regresar a Primera de Pedro y va a entender por qué habla primero que fuimos liberados de la concupiscencia. Dios pone en nosotros el deseo de obedecer y ahí es donde Pedro dice, con virtud y conocimiento se tiene que añadir dominio propio. Fe, salvación, convicción. Virtud está hablando de ese anhelo, de ese deseo, de esa disposición. Y dice ahí, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. En la mañana hablábamos acerca del celo de Dios.
Y decíamos que el celo de Dios viene en medida de que entendemos y comprendemos quién es Dios, lo que desea y anhela. Fe, añade fe, a tu fe virtud, el anhelo, el deseo, y a la virtud conocimiento. Entender quién es Dios, lo que desea, lo que anhela, y al conocimiento ¿qué? Dominio propio. El dominio propio no es solamente, una vez más, fuerza de voluntad. Es influencia. Ahorita vamos a verlo y lo va a entender mejor. El dominio propio, hermanos, es cuidarnos de aquello que nos quiere influenciar para actuar, para hablar, para pensar. El dominio propio, una vez más, es cuidarnos de aquello que nos quiere influenciar. Para usted y para mí, como hijos de Dios, vamos a cuidar de hacer lo que nos conviene como hijos de Dios. Por esta razón la Biblia dice en Santiago 1:14, usted lo conoce, no pierda Pedro, atrasito de Pedro está Santiago. Dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Fíjese, 1:14, ¿ya estamos ahí? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. ¿Recuerda qué es la concupiscencia? La concupiscencia son anhelos, deseos personales, a lo que somos propensos a ceder. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Aquello que quiere tentar tus deseos, tus anhelos. Por eso esto se trata de influencia. Y una vez más te repito lo que es dominio propio. Dominio propio es cuidarnos de aquello que nos quiere influenciar. Ahora regresa segunda de Pedro, capítulo 1 conmigo, y fíjate lo que dice, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Y fíjate, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia, de aquello que quiere influenciarnos, tentarnos. Hermano, hermana, tener dominio propio es ser conscientes de la lucha que hay en nosotros y fortalecernos en Dios e impedir que el mundo con sus malos deseos, que mi naturaleza antigua, viciada a los deseos engañosos, tenga una influencia que afecte mi obediencia y fidelidad a Dios. Dominio propio es ser consciente. Le voy a poner un ejemplo bien sencillísimo. ¿Alguna vez de repente usted ha dicho, no quiero ir a la iglesia? Yo sé que sí. Pero no es malo tener ese deseo. No es malo, no es pecado. Pero aquí es donde viene. No quiero ir a la iglesia. No querer es normal. Nuestros deseos, nuestra antigua naturaleza se revela y no quiere hacer lo bueno. Pero yo, ahora que conozco lo que es correcto, conozco lo que Dios desea, la voluntad de Dios, no dejo que esos pensamientos, esas ideas tengan influencia en mi vida de tal manera que afecten mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Dijo Pablo en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas.
Dominio propio es ser conscientes de la lucha que ocurre, de aquello que me quiere influenciar, y yo me fortalezco en Dios, en el conocimiento de Dios, impidiendo que aquello tenga influencia en mi vida de tal manera que afecte mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Sí, hay veces que no quiero ir a la iglesia. Dominio propio es, sí, eso es lo que mi mente, mi antigua naturaleza quiere. Dominio propio es comprender lo que Dios desea, saber su voluntad y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Sí va entendiendo? ¿Sí va comprendiendo? Ay, pastor, es que yo vine sin ganas. Eso es dominio propio. Porque no se trata de que los pensamientos, ya pequé porque lo pensé, no quería venir. No, de mi antigua naturaleza, el mundo mismo me quiere hacer pensar y creer y actuar de tal manera que parezca que lo que es la iglesia, lo que es las cosas de Dios, no puedo y no debo de hacerlas. Pero dominio propio es entender que esa influencia intenta afectar palabras, pensamientos y acciones. Por eso dice Pedro, a tu fe, virtud, a tu virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Pastor, ¿qué tiene que ver el dominio propio con la familia? Es una base muy grande y fuerte. Fíjese lo que dice Proverbios 25-28. Fíjese lo que dice. Vamos allá. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28. ¿Ya estamos ahí? Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu, ¿qué? No tiene rienda, no tiene control, no hay algo que cuide de lo que hace. A eso se refiere. Y ahorita lo vamos a entender más, entender que aquel que no tiene control, no tiene dominio propio, es fácilmente influenciable. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, cuando en nuestro hogar no existe el dominio propio, somos expuestos. Nuestra familia, nosotros mismos, nuestra pareja, nuestros hijos, somos expuestos a ser influenciados de tal manera que será fácil que se tomen decisiones o acciones contra la voluntad de Dios. En el hogar enseñamos dominio propio, hermanos, no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo. ¿Para qué? Para cuidar a nuestra familia y su corazón. El mundo está intentando influenciar a nuestros hijos, a nuestras parejas, está intentando influenciar a nuestra familia. Y yo los he compartido en varias ocasiones. Cristianos, familias cristianas, a favor del aborto, a favor de la homosexualidad. Y de tal manera que ideas y pensamientos como esos empiezan a destruir la familia. En nuestros hijos, no enseñar el dominio propio en ellos y como un ejemplo también en el hogar, los expone a una vida vulnerable a ataques e influencias del mundo y de Satanás. El dominio propio es llevarlos a entender, sí, vienen ideas, van a venir pensamientos, pero no significa que no van a venir. Sino qué vas a hacer cuando vienen esos pensamientos que quieren influenciar tu corazón. Es que estoy batallando con esto.
¿Cómo le enseñas dominio propio? ¿Regañando o imponiendo? ¿O de verdad con testimonio demostrándole que en ocasiones tal vez en el hogar papá, mamá no se sienten bien, no tienen ganas de ir a la iglesia, pero saben lo que le conviene a su familia y los hijos los ven y dicen, es que es importante, lo necesitamos, no quiero, pero quiero la bendición de Dios en mi hogar? Dominio propio. Mi carne dice no. Pero lo que es mejor para mí, para mi familia, para mi hogar, es la bendición de Dios. Vamos. ¿Yo me estoy explicando? Muchas veces cuando dejamos que nuestra familia por sí sola libre esas batallas, después nos sorprende por qué razón cambian de ideas, de pensamientos. Pues ¿cómo no? Están expuestos día tras día, noche incluso, las redes sociales, la escuela, el mundo, los amigos, a ideas y pensamientos que son tentadores. Cuando uno es tentado, es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay ideas que son muy llamativas allá afuera, pensamientos, influencias que son muy llamativas para jalarnos. Porque una persona que cae en el alcoholismo le cuesta muchas veces dejar. Es que debes de tener dominio propio, controlarte. Y repito, aquí es donde malinterpretamos y decimos que es fuerza de voluntad. Y entonces cuando entendemos que es influencia, entonces dominio propio es entender que aquello que me quiere influenciar, entonces si es necesario huir, huyo. Es lo que muchos no queremos hacer. Por no perder amistades, por no perder conexiones, por no perder oportunidades. Y somos expuestos a ideas, pensamientos que tarde o temprano nos vuelven a influenciar y volvemos a ceder. Y no, yo ya lo dejé, ya soy nueva criatura. Se junta con personas que no ven mal tomar. Hermanos, que no podemos separarnos, es cierto, no podemos separarnos del mundo ni aislarlos. Pero si quiero, soy consciente de querer obedecer y cumplir la voluntad de Dios, voy a cuidar lo que quiera influenciar mi vida. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué te está influenciando? En otra porción de la Biblia dice, hablando entre vosotros, con salmos, himnos, cánticos espirituales. No porque ya vengo a Cristo y aparentemente ya todo está cambiado. Voy a permitir ideas de mi pasado que me quieren influenciar a regresar. Solo porque ya soy salvo. Dominio propio es ser conscientes de la lucha que ocurre en nosotros, ir a Dios para conocer su voluntad e impedir que aquellos deseos que me quieren hacer regresar, que me quieren hacer voltear atrás, que me quieren hacer ir al mundo, impedir que esos malos deseos, esas influencias vengan a mi vida, entren. Y por eso me fortalezco en Dios, en sus promesas, en su palabra, en su voluntad, porque lo que busco que tenga influencia en mí sea la voluntad de Dios. Por eso dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero por eso a veces tenemos a muchos cristianos que vivimos frustrados queriendo cambiar y no podemos. En el hogar, hermanos,
es importante que el dominio propio sea algo que se enseñe. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, vamos allá. Santiago capítulo 1, versículo 26. Fíjate lo que dice, 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y qué? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En otras traducciones, esta palabra, cuando dice la religión del tal es vana, también lo traducen como no puede controlar su cuerpo. O sea, no tiene dominio. Si usted después va al capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dice, porque si en vuestra congregación, perdón, es capítulo 3, perdón, estoy mal. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? Este es varón perfecto, capaz, ¿de qué? De refrenar todo el cuerpo. Cuidamos, dominio propio es cuidar nuestras palabras. Hermanos, en el hogar, el dominio propio nos lleva a cuidar nuestras palabras. Yo le pregunto, ¿es pecado enojarse? No. Y mire, lo va a entender mejor. Dice la Biblia en el libro de Efesios, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. Ahí es donde entra el dominio propio. Porque cuando yo me enojo y logro tener dominio de mis ideas, de mis pensamientos, de mis palabras, va a evitar la influencia de querer hablar, de querer pensar palabras que van a herir, van a lastimar o van a marcar. Airaos, pero no peques. Entonces, vamos a entender que de esa manera sí, me enojo, pero mis emociones no son influenciadas por pensamientos o ideas contrarias a lo que Dios mismo me dice. Y de esa manera me enojo, pero no guardo rencor. Me enojo, pero no ofendo. Me enojo, pero no guardo resentimiento. Se enojan hoy, pasan 10 años. Oh, sí, pero aquella vez tú me dijiste esto. El mundo te dice, tú mereces, no dejes que te humillen. No, 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 no. Dios dice, si tu hermano te ofende, está en la derecha, ponle la otra. ¿Cuántas veces es de perdonar? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Me enojo, pero no digo palabras hirientes. Me enojo, pero soy capaz de perdonar. Dominio propio. ¿Por qué a veces no somos capaces de perdonar? Porque hay influencias, pensamientos del mundo, de Satanás, de nuestra propia carne, que nos quieren engañar y nos quieren hacer creer que nosotros no vamos a permitir. ¿Cómo es posible? Pero no entendemos que en la obediencia a Dios, Dios bendice, Dios cuida, Dios restaura, Dios guarda. Fíjate lo que dice Santiago 3, versículo 10. Fíjate lo que dice. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Cuando hay dominio propio, hermanos, no vamos a hablar a espaldas o criticar o juzgar o quejarnos. No estoy diciendo que no se pueda, ojo.
sino que el enojo, la indignación, lo que usted quiera, no va a dominar. Existirá lo que se llama prudencia, existirá lo que se llama consideración, existirá lo que se llama amor, misericordia, paciencia, etcétera, por el dominio propio. Santiago capítulo 4, fíjate lo que dice. Santiago 4, versículo 7, ¿lo conoces? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Huirá de vosotros. Cuando hay dominio propio, hermano, hermana, es fácil entonces ir a Dios. ¿A qué me refiero? Va a haber ocasiones en que no vamos a tener ganas de orar. Va a haber ocasiones que nos vamos a levantar sin ganas de leer. Va a haber ocasiones en las que nos vamos a levantar sin ganas de cantar, sin ganas de buscar a Dios. Pero es entonces donde comprendemos, ese es mi deseo, pero mi necesidad, lo que yo necesito, lo que yo requiero, es ir a Dios. Entonces, leo. Entonces, me arrodillo. Entonces, voy a la iglesia. Entonces, llevo a mi familia a entender que aunque mi carne no quiera, necesitamos a Dios. Amén. No, es normal, hermano, hermana, que usted de repente diga, no quiero leer, no quiero cantar. Es normal que usted de repente diga, hermano, no quiero ir a la iglesia. Pero ¿qué es lo mejor para ti y para tu familia? Es obvio que a lo mejor no quieras orar y leer con ellos, por X o Y razón. Pero ¿qué es lo necesario? Eso es dominio propio. Cuidar lo que está influenciando mi vida y la vida de mi familia. Por esa razón, hermanos, tenemos que entender que no es mi deseo lo que va a gobernar. Muchos cristianos estamos esperando hasta que nazca el deseo, porque pensamos que va a ser un deseo abundante. Pero sí, mientras eso ocurre, mientras esta carne es controlada por el Espíritu Santo, es obvio que va a haber una lucha. Por eso la Biblia nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis. No le des gusto a los deseos de la carne. Hay cosas que la carne, nuestra antigua naturaleza, quiere. Dominio propio es entender que están esos deseos, pero no les doy cabida a eso que me quiere influenciar. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con fuerza de voluntad? Ni cuánto me esmero y me esfuerzo. Dice la Biblia en Efesios 5:18, usted lo conoce, dice: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que te tiene que controlar, lo que tiene que llenar es Dios. Por eso, segunda de Timoteo, acompáñame allá. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: yo sé quién eres tú, tu mamá, tu abuela Loida, yo veo el deseo. Y dice, versículo 6, te aconsejo que avives el don del Dios que está en ti, ese fuego por la imposición de manos. Y dice, versículo 7, le recalca: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué?
dominio propio. En otras palabras, ese poder que Dios da de amor, dice, de poder, es para que usted y yo entendamos que en nuestra mente lo que va a traer convicción, esa fuerza que proviene de Dios, es para decidir no dejar que esas ideas, esas influencias tengan poder en mí. Muchos cristianos llegamos al punto de frustrarnos porque no podemos cambiar, porque no hay dominio propio, porque pensamos que es en la medida de nuestra fuerza. Pero es algo más profundo. Les recuerdo que dominio propio, la palabra que utiliza en griego Pablo en krateia, significa que emana de nosotros, pero no es producido por nosotros. Proviene de Dios. Por esa razón, hermanos, la victoria que nosotros podemos tener, los cambios en nuestra vida, vienen de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, porque es Él quien da vida nueva y es Él el que puede cambiarnos. Él es el que da el poder, el querer como el hacer. Dice Pablo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, de poder, amor, dominio propio. Necesitamos ese poder, hermanos, esa fortaleza en nuestra vida, pero debemos tener algo bien claro en nuestra mente, que no es fuerza de voluntad lo que nos mantiene firmes y con dominio propio, sino su poder fortaleciéndonos. Dice Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Qué interesante! Lo dice, tu poder, en tu fuerza de voluntad, en el poder de su fuerza. Si no es fuerza de voluntad, pero necesitamos poder, esa fortaleza, ¿hacia dónde se dirige, hermanos? Esa fortaleza viene a través del Espíritu Santo, el poder por el cual usted y yo clamamos. La fortaleza por la cual usted y yo pedimos es para que Dios, a través del Espíritu Santo, traiga una convicción tan firme en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Una vez más, produce el querer como el hacer. Una convicción tan firme que nos lleve a decidir no dejar ser influenciados por lo malo, sino por lo que nos conviene como hijos de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por eso también Pablo dice en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Gálatas 5, sed llenos del Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos del Espíritu son contra la carne y de la carne contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso Pablo dijo en Romanos 7, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Pablo entendió que el dominio propio no es por mi fuerza de voluntad. Es que debo de tener mucha fuerza para lograr esforzarme. Tenemos a cristianos frustrados y a cristianos conformistas. Pues un día voy a cambiar. Pero no es así. El dominio propio que da ese poder de cambiar, de dejar cosas, tiene que ver con lo que está influenciando nuestras vidas, en nuestra familia. A nuestros hijos, el dominio propio le da, la herramienta que le estamos dando es, hijo, ¿quién tiene más influencia en tu vida? No, yo creo en Dios, qué bueno, pero ¿quién está teniendo más influencia? Hijo, mientras tú creas en Dios, ve a las fiestas. Tú sabes lo que Dios dice que es bueno y es malo, tú sabrás.
Yo sé que quieres ir, pero ¿es lo que te conviene? ¿Sí me estoy explicando? Es que a mí me gusta esta música. Perfecto, eres libre. Pero ¿realmente a ti te conviene? Es cierto que como padres somos responsables delante de Dios. Y sí, mientras están bajo nuestra protección, eso no. Pero no es únicamente, y lo dije la semana pasada, no es una obediencia autoritaria de justicia, juicio y destrucción. Es una obediencia en comprensión. ¿Por qué? Porque mientras está bajo mi autoridad le digo no, pero no por ser autoritario, sino porque busco llevar su corazón a Dios. Entonces le digo, mira hijo, mientras tú de grande vas a hacer lo que quieras, ahorita es no, pero por esta razón. Esta música te afecta en esto y esto y esto, y tristemente la ideología del mundo te lleva a un pensamiento donde cree que eres autosuficiente y no necesitas de nadie ni de Dios, y tristemente eso te aleja de Dios. Tú vas a crecer, yo sé, y si tú un día tú piensas y dices que vas a hacer lo que quieras cuando crezcas, está bien, pero ahorita mi deber es protegerte. Porque si yo no lo hago, y lo dije la semana pasada, si yo no le enseño a mi familia y espero, y me espero hasta que ellos decidan, lo que yo no le enseñe, el mundo se lo va a enseñar. Después vienen las preguntas del por qué. No quiere con Dios nada. Es que a mí me gusta, perfecto, está bien, te gusta, no digo que no, pero no es lo que te conviene ahorita. Ah, es que tú me quieres controlar. No, no es control. Porque mientras tú estés bajo mi protección, yo soy responsable ante Dios de ti. Y voy a dar cuentas de ti. Y no solamente de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, de aquello que permití, no permití, de aquello que guardé o no guardé, de aquello que cuidé o no cuidé, de aquello que enseñé o no enseñé. El dominio propio se enseña en el hogar, no con autoridad de una manera dictatorial, con entendimiento y decisión de comprensión. Hijo, no. La familia no. ¿Por qué? Porque el mundo puede influenciar. Hay comprensión, es lo que hemos estado hablando de conocer a Dios. Toda decisión que tomamos, todo lo que hacemos o no, no es por religiosidad o reglas impuestas por el pastor o la iglesia. No tiene que ser así. Tiene que venir de una comprensión de quién es mi Dios y mi anhelo de honrarlo y glorificarlo. Tomo decisiones para que mi vida sea para su honra y su gloria. Y mi familia, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y mientras ellos sí van a crecer, van a salir, ellos van a tomar decisiones, pero mientras esté bajo mi responsabilidad, voy a buscar lo que les conviene. Pastor, ¿es normal que de repente mis hijos no quieran ir a la iglesia? Pues sí. ¿Y qué vas a hacer? Decía un pastor, comentaba su testimonio y decía, una ocasión le dije a mi mamá, no fui yo, le dijo a su mamá, dice, mamá, no quiero ir a la iglesia. Pues es normal, hijo, que no quieras ir a la iglesia. Es normal, somos humanos. El hijo dice que él, emocionado, dijo, entonces no puedo ir. No, vas a ir sin ganas, pero vas a ir. No es porque tanto quieras, es lo que a ti te conviene. Yo estoy buscando lo que es mejor para ti. Si tú estando grande ya no quieres ir, está bien. Tú decides, eres responsable delante de Dios. Pero mientras estés bajo mi protección, soy responsable de ti. Dominio propio es entender que aunque mis deseos, mis anhelos no quieran, no hago lo que quiero, sino lo que es, lo que le conviene a mi vida como hijo de Dios. Eso es dominio propio. Hermano, hermana, es el poder de Dios fortaleciéndonos, llevándonos en convicción de lo que debemos hacer por amor
y no por imposición. Porque un cristiano muchas veces batallamos en dejar cosas, porque aún hay cosas que estamos permitiendo que influyan en nosotros, que tenemos que impedirlo. Pastor, es que yo quiero dejar de hacer esto. Bueno, a veces suena muy trillado, pero ahora con entendimiento es, ¿quiénes son tus amistades? ¿Lo has considerado? Es que son mis amigos. Está bien, no pasa nada. Pero una cosa es, realmente, ¿qué influencia tienen? No por religiosidad. Eso es algo que tú vas a decidir. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres el poder de Dios obrando en tu vida? Permite que sea Dios influyendo en tu vida y no otras cosas. Y entonces, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Porque somos llenos del Espíritu Santo y no satisfacemos los deseos de la carne. Concupiscencia es influencia. Influencia. Y el dominio propio es cuidarnos de aquello que nos quiere influenciar para no hacer lo que nos conviene como hijos de Dios. Termino con esta pregunta. ¿Hace falta dominio propio en nuestras vidas? A veces el enfoque está mal. ¿Cuál es el enfoque? Pensar que es nuestra fuerza de voluntad. Pero al igual como en la salvación, nunca se trató de nosotros. La salvación empezó con Dios. Y los cambios en nuestra vida y la fuerza para poder vencer proviene de Dios. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Ser llenos del Espíritu Santo. Dominio propio es impedir que aquello que nos quiere influenciar, que va en contra de Dios, tenga influencia. Impedir. Hay pensamientos que quieren venir y hacerte ir tras otras cosas que sabes que no están bien. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, llevando todo pensamiento cautivo. Eso es dominio propio. Aquello que me quiere influenciar, lo llevo inmediatamente a Dios para fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Dominio propio. Vamos a orar. Amado Señor,